Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su de la doctora Noemí Marcelo y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que son las principales complicaciones o alguna de las complicaciones de la cesárea. Como sabemos, la cesárea es sin duda alguna una de las intervenciones quirúrgicas más importantes en la resolución de problemas obstétricos. Sin duda alguna, el desarrollo del procedimiento quirúrgico, conocido como cesárea, ha sido de los más significativos y de mayor impacto en la atención obstétrica o del embarazo. Aun cuando al comienzo de su utilización esta tenía como propósito salvar la vida del feto, el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas y el descubrimiento de anestésicos y antibióticos la transformó en una de las cirugías indispensables en la resolución de complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto. En épocas recientes, la cesárea se ha convertido en una de las cirugías más empleadas frecuentemente. Nos enfocaremos primordialmente en la salud de la madre. Como conocemos, la frecuencia con la que se observan complicaciones asociadas a la cesárea varía dependiendo del tipo de estudio y población o épocas analizados. Sin embargo, la mayor parte muestra un riesgo mayor de presentar complicaciones a comparación con un parto vaginal. Por ejemplo, se ha reportado que la frecuencia de infecciones en partos vaginales es de 1.3%, cifra que contrasta con el 13% observado entre mujeres con cesárea. La magnitud de la morbimortalidad post-cesárea varía entre el 5.5% en el caso de muchos países, hasta un 90% en estudios realizados en algunos otros, y por su frecuencia en el desarrollo de infecciones, constituye una de las principales complicaciones asociadas con la cesárea y uno de los principales motivos de rehospitalizarlas. De entre estas, la mayoría corresponde a infecciones de la herida quirúrgica. Entre los factores que han sido señalados como propicios para el desarrollo de infección postcesárea pueden ser sobrepeso u obesidad, la ruptura de membranas de más de 6 horas de evolución, las condiciones socioeconómicas, el número de revisiones vaginales, el número de embarazos, infecciones del líquido amniótico, también conocido como coriamnionitis, y el volumen de pérdida sanguínea transquirúrgica, la presencia de infecciones en otros sitios y también la preeclampsia. Sin embargo, al controlar simultáneamente con algunos factores demográficos, la duración de rupturas de membranas, el número de revisiones vaginales o la infección por corio o coriamnionitis y el tipo de incisión cutánea o a la duración de la cirugía, únicamente el grosor del tejido de la grasita o el tejido subcutáneo se ha visto asociado con el desarrollo de infecciones de la herida quirúrgica. La infección de la herida no es la única complicación vinculada a la incisión quirúrgica. La dehiscencia o la ruptura del tejido que se desprenda o se separe de esta puede provocar hemorragia posparto o ruptura uterina. Ambas situaciones pueden hacer necesaria una histerectomía. La endometriosis también ha sido asociada con la práctica de cesárea. Diversos estudios señalan una frecuencia de un 13.2 en México, 11.4 en Canadá y hasta un 20% en Estados Unidos en cesáreas en general. En mujeres sometidas a cesáreas selectivas que no tienen ninguna justificación o algún diagnóstico y que sean de repetición, en algunos casos la endometriosis puede ser tan severa que ocasiona septicemia fetal. Algunos estudios han encontrado que el desarrollo de estas se relacionan con el momento de la gestación en la cual se lleva a cabo la cesárea, siendo más probable cuando se realiza antes de las 28 semanas. Adicionalmente, la edad parece ser un factor determinante en su presentación. Se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de endometriosis entre pacientes adolescentes y pacientes con mayor de 35 años. De igual forma, el análisis de muestras endometriales indican diferentes microorganismos causantes de acuerdo con la edad de la mujer. Una de ellas es Chlamydia trachomatis, que fue encontrada en un 21%, y Gardnerella vaginalis, que fue encontrada hasta en un 32% de los casos en adolescentes, comparado en pacientes respectivamente en edad adulta. La asociación positiva entre cesárea y placenta previa es particularmente preocupante, toda vez que ambas situaciones constituyen en sí mismas y de manera independiente los factores de riesgo para requerir histerectomía de emergencia o posparto en pacientes con acretismo o percretismo placentario.
En relación con adolescentes de cesárea, los estudios indican un aumento de 18 veces el riesgo de una histerectomía poscesárea o posparto y es un riesgo importante de hemorragia o muerte materna. Asimismo, en el caso de mujeres con cicatrices uterinas o cesáreas previas, la posibilidad de placenta previa va en aumento de un 3.6 con placenta previa y útero intacto. La posibilidad de desarrollar placenta acreta en mujeres con placentas previas es 35 veces mayor en el antecedente de una cesárea que sin él, y que su presentación aumenta con el número de cesáreas. Entre más cesáreas tenemos, más cicatrices tenemos en el útero y mayor posibilidad de malformaciones o alteraciones en la implantación de la placenta. En este sentido, un estudio del Instituto Nacional de Perinatología reporta que en el caso de mujeres sin cesárea previa, la incidencia de placenta acreta fue de un 9.4%, a comparación de un 21.1% con una cesárea y de hasta un 50% con 2 cesáreas o más. Adicionalmente, se ha observado un aumento de 40% en el riesgo de desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, en aquellas cuyo parto inmediatamente anterior al estudiado fue cesárea. Otra de las complicaciones que podemos presentar o encontrar durante una cesárea es el daño a vejiga o ureteros. Durante la cesárea o como consecuencia de ruptura uterina puede derivar en fístulas vesicouterinas. Aunque se consideran complicaciones raras de la cesárea, algunos autores señalan la práctica de esta como el principal riesgo de desarrollar fístulas vesicouterinas o iatrogénicas, indicando que el riesgo de daño a la vejiga aumenta conforme se realizan cesáreas de repetición. Algunos de los casos de fístulas vesicouterinas han sido identificados mucho tiempo después del parto o cesárea, lo que subraya la necesidad de un adecuado seguimiento post-cesárea de las pacientes. El antecedente de cesárea aumenta el riesgo de presentar ruptura uterina. Un estudio que se analizó a 711 mujeres, quienes habían sido sometidas al menos a una cesárea, reportó una incidencia de complicaciones serias en 2.4% de los casos. De entre estas, 9 correspondieron a ruptura uterina. De las investigaciones que analizan la frecuencia de ruptura uterina, se ha encontrado una relación de entre úteros con cicatrices y sin esta. Asimismo, la ruptura uterina es una de las indicaciones más frecuentes para llevar a cabo una histerectomía, que es la extracción del útero. La asociación entre cesárea y mortalidad materna representa la complicación más preocupante de la práctica innecesaria de intervención o bien su realización en condiciones inadecuadas. Otros elementos a considerar es un mayor uso de transfusiones en mujeres sometidas a cesárea. Se ha reportado una incidencia de transfusiones de hasta 1.4% de los casos de cesárea sin complicaciones, de 100% tratándose de histerectomías de emergencia por placenta previa, atonía uterina y hasta de un 0.4% en los casos de partos vaginales. La necesidad de transfusión sanguínea es un hecho preocupante, toda vez que la vigilancia de la calidad de los productos sanguíneos y la detección oportuna de sangre infectada requiere una infraestructura compleja, misma que no está disponible en todos los países o en todos los hospitales. No obstante, se reconoce el papel de la transfusión en la reducción del riesgo de muerte materna, particularmente en países en desarrollo. Como podemos darnos cuenta, existen múltiples factores que pueden causarnos complicaciones en nuestra nueva cesárea o primer cesárea. Tomar en cuenta si tenemos 2 o 3 cesáreas o más, que cada vez aumenta más el riesgo de que la implantación de la placenta sea inadecuada y por lo tanto el riesgo de hemorragia o de ruptura uterina, así como histerectomía, va aumentando en cada embarazo. Si tienes más dudas o preguntas sobre este tema, no olvides agregarlo en la cajita de comentarios, darle like y compartir. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube que aparecerá aquí arriba. Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.